Hola, buenas noches, o días, tardes, dependiendo de la hora en que van a ver este video. Y si es que lo ven, el día de hoy, por razones administrativas, no pude darles clase a algunos de los compañeros, a algunos de los grupos que tengo. Entonces, opté por grabar este video, que es el último. Es el último tema de esta unidad, que es la unidad 2 de integral definida, y nos toca ver el día de hoy lo que son las integrales impropias del tipo 2. Acuérdense que el día de ayer y antier vimos integrales impropias del tipo 1, es decir, aquellas integrales cuyos límites de integración incluyen el infinito. Puede ser como lo vemos aquí en la pantalla, la definición 1 que va de A hasta infinito, de menos infinito hasta A o de menos infinito a infinito. Vimos cómo era, cómo procedimos para poder calcular algunos ejemplos que consideramos en la clase de ayer. El día de hoy toca ver estas integrales impropias del tipo 2 que tratan de decirnos cómo nosotros debemos de proceder, por ejemplo, cuando tenemos una función que tiene algún tipo de problemas de definición en algún punto dado. Vamos a suponer, por ejemplo, que nosotros tenemos una función continua que empieza en A, en este punto, y termina en B. ¿De acuerdo? Entonces, y vamos a suponer que en B, de alguna manera, tenemos una asíntota, es decir, una discontinuidad en ese punto, no, la función no está bien definida. Entonces, y quizá nos pidan calcular el área bajo la curva de alguna figura que no sé, que puede ser algo por el estilo, desde el punto A hasta el punto B. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos dice la definición? Fíjate que si nosotros, nos dice la definición, que si tú tienes una integral, cuando la función f es una función continua en a, b, pero en b no está bien definida, entonces la integral que tú vas a realizar desde a hasta b, tú lo tienes que intercambiar por una integral impropia, donde se va a escribir que el límite cuando t tiende por la izquierda de A hasta B, desde A hasta T, perdón, de f de x diferencial de x, si es que el límite existe. ¿Y qué indica? Indica pues que nosotros vamos a estar calculando la integral de este lado. Nos vamos a acercar, voy a acomodar esto, ahí está. Nos vamos a acercar de este lado hacia el punto B, es decir, para valores de B menores que el valor de B, es decir, que es como se lee la integral impropia del tipo 2. ¿De acuerdo? Y ahora nos dice, bueno, puedes tener esa función, pero también puede que exista otra función que tenga un problema, pero ahora en A. ¿De acuerdo? Entonces dice, si el problema ahora es en A, vamos a suponer que esto es X y esto es Y. Entonces el problema ahora lo vamos a tener en A y en B está bien comportado. Es decir, en A lo que tenemos es una discontinuidad. ¿De acuerdo? En A vamos a tener una discontinuidad y es decir, existe una asíntota en ese punto. Por lo tanto, a lo mejor la curva que nosotros vamos a considerar para calcular el área bajo la curva haga algo por el estilo, ¿no? Quizá continúe y en este punto el área que nosotros vamos a estar calculando, pues solamente incluye esta sección, ¿no? Esta porción de hasta, hasta B, ¿no? Vamos a suponer que estamos tratando de calcular. Pero noten que en A hay una discontinuidad, entonces lo que tenemos que hacer es acercarnos hacia A, ¿por dónde? Pues acercarnos a A por la derecha. Es decir,
lo que nosotros tenemos que hacer es acercarnos a este valor de A considerando valores mayores que A, que es el segundo, la segunda definición, el segundo caso de la definición 4, ¿no? Que si A es una función continua en A, B y tiene una discontinuidad la función f de x en A, entonces la integral de A hasta B de la función f de x se resuelve o se calcula tomando el límite cuando t tiende por la izquierda, por la derecha, perdón, desde t hasta b de la función f de x. ¿De acuerdo? Ahora, estas son las dos definiciones. La definición 5 que aquí tenemos marcado en la pantalla, nos dice que si yo voy a considerar ahora, o más bien, si yo tengo una función con una discontinuidad, por ejemplo, en un punto C, ¿sale? En un punto C, que lo voy a marcar acá, y me piden calcular, es decir, en el punto C, la función tiene un problema, es decir, no está bien definida o no está bien definida en ese punto. Existe una asíntota y a mí me piden calcular la integral que va desde A hasta un número B. Entonces, lo que dice la definición 5 es que si a mí me piden calcular la integral desde A hasta B, donde la función f de x es continua en A, B, excepto en C, entonces lo que yo tengo que hacer es partir la integral en dos partes. La integral desde A hasta C más la integral desde C hasta B, como lo podemos ver acá. Y entonces, así podría calcular. Es decir, yo no sé qué pase aquí en C, lo que sí sé es que ahí la función no se comporta bien, por lo tanto, posiblemente el área que yo calcule haga algo por el estilo. No sé, es decir, aquí y de este lado tenga algo, no sé cómo se esté comportando, pero una esquematización de cómo podríamos nosotros encontrar este tipo de sistemas cuando nosotros tratemos de resolver. ¿De acuerdo? Entonces, estas son la definición de integrales impropias del tipo 2 y nos dice siempre y cuando ambas integrales converjan. Es decir, cuando el límite exista, ya sea en esta definición o en esta definición, entonces vamos a decir que la integral impropia es convergente. Y si el límite no existe, entonces diremos que la integral impropia es una integral divergente. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a tratar de resolver algunos ejemplos. El primero de ellos vamos a considerar, no sé, la integral desde 0 hasta 5. Vamos a quitarle esto. Desde 2 hasta 5 de diferencial de x sobre la raíz de x menos 2, por ejemplo. ¿De acuerdo? Pues vamos a considerar ese ejemplo. Entonces, lo que les decía, lo que les comento a ustedes, siempre lo que tenemos que hacer para resolver este tipo de integrales es preguntarnos qué es qué es lo que está pasando con la función en los límites de integración. Entonces, siempre es recomendable hacer una figura, por muy sencilla que sea, en x, y representar la función. ¿Cuál es la función que vamos a graficar? Pues la función que estamos integrando. En este caso es 1 sobre raíz de x menos 2. ¿De acuerdo? ¿De dónde a dónde? Digamos que este es el origen, desde 2 hasta 5. Noten que esta función, la función que vamos a integrar, tiene un problema en x igual a 2. Cuando x es igual a 2, la función diverge. Es decir, en x igual a 2 lo que tenemos es una asíntota, que siempre lo vamos a representar de esta manera. Y en x igual a 5, pues 5 menos 2 es igual a 3, 1 sobre raíz de 3 es un número positivo, entonces digamos que podría estar de ese lado. Entonces el área bajo la curva que nosotros vamos a estar calculando se comporta de alguna manera de así como lo podemos ver, ¿no? Entonces, el área que nosotros vamos a calcular eh, es esta área que contiene esta parte. ¿De acuerdo? Desde 2 hasta 5.
Por lo tanto, esta es una integral impropia. Entonces, como es una integral impropia, tenemos que escribir que la integral desde 2 hasta 5 de diferencial de x sobre la raíz de x menos 2 tiene que ser intercambiado como dicta la definición. ¿De acuerdo? Y pues, ¿dónde tenemos el problema acá? Pues el problema lo tenemos de este lado, es decir, para valores mayores que 2, que correspondería a una integral con un límite por la derecha. ¿De acuerdo? Entonces, esto tiene que ser el límite cuando un número t, una variable t, tiende a 2 de la integral desde t hasta 5 de diferencial de x sobre la raíz de x menos 2. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se resuelve esta integral? Es una integral muy sencilla. Hacemos un cambio, bueno, ustedes lo terminan, lo completan, hacen un cambio de variable u igual a x menos 2. Van a encontrar que du es igual a dx, entonces integrarían una integral de u a la menos un medio cuando esto lo pasen en el numerador. Y eso me llevaría al resultado de que esto va a ser igual a 2 veces el límite cuando t tiende a 2 de la raíz de x menos 2, evaluado en t y en 5. ¿De acuerdo? ¿De dónde sale? Repito, hacen un cambio de variable, van a integrar u a la menos un medio. Entonces, acuérdense que la regla de la integral, en ese caso, u a la n es u a la n más 1 sobre n más 1, ¿no? N es igual a menos un medio, más un medio es a la un medio positivo. Entonces, tenemos esta relación, ese resultado. Posteriormente, pues simplemente vamos a evaluar en los límites de integración, primero en el límite superior, que me dará la raíz de t menos 2 menos, no, perdón, primero en 5. Entonces esto es 5 menos la raíz de t menos 2. ¿De acuerdo? Y creo que es bastante sencillo este límite, puesto que ahora 5 menos 2 es igual a 3. Y noten que este límite cuando t tiende a 2, cuando t sea igual a 2 o cuando esta t tienda a 2, la raíz cuadrada va a ser igual a la raíz de 0, que es un número igual a 0. Por lo tanto, el valor de la integral va a ser igual a 2 por raíz de 3. Raíz de 3 viene del 5 menos 2, que va a ser igual a 3. Por lo tanto, podemos concluir que esta integral es una integral convergente. ¿Sale? Entonces, concluimos que esta integral es una integral que es convergente. ¿De acuerdo? Entonces, así es como se resuelven este tipo de integrales cuando nosotros tengamos alguno. Entonces, ¿cuál es la moraleja? ¿Qué es lo que tienen que aprender ustedes? Simple. Cada vez que les den una integral cuyos límites de integración estén dados, por ejemplo, en este caso de 2,5, ¿qué es lo que tienen que preguntarse? Si la función tiene algún tipo de problemas, ya sea en los extremos de los límites de integración o contenidos dentro del límite de integración. Y el siguiente ejemplo es una muestra clara de lo que puede pasar cuando nosotros consideramos este tipo de integrales. Entonces, noten que nosotros, por ejemplo, vamos a tener la integral desde 1 hasta 5, 1 hasta 5, sí, puede ser lo que sea. Y lo que nos piden es calcular la diferencial de x sobre x menos 2. Vamos a ver, acá. ¿De acuerdo? Este es el segundo ejemplo que vamos a considerar. Nos piden, que es un ejemplo muy similar al caso anterior, nada más que aquí teníamos raíz de x menos 2, ahora tenemos simplemente la función e1 sobre x menos 2. Entonces, lo que les comentaba hace rato es que lo primero que tenemos que hacer para resolver esta integral es
pues hacer un bosquejo de cuál es el comportamiento de la función. ¿De acuerdo? Entonces trazamos nuestro sistema coordenado, lo mejor que podamos hacerlo. Esto es X, esto es Y. Y la función es 1 sobre X menos 2. ¿Y de dónde nos están pidiendo la integral? Desde 1 hasta 5, por ejemplo. Entonces, fíjense que en X igual a 1, en X igual a 1, pues vamos a tener 1 sobre 1 menos 2. 1 menos 2 es igual a menos 1. Es decir, la función va a tener este punto en menos 1. Aquí, en X igual a 1, menos 1. ¿Y cuánto va a valer en 5? Pues es 5 menos 2 es 3, es un tercio, es decir, es un número positivo. Vamos a suponer que aquí está el un tercio, en este puntito está el un tercio. Pero fíjense que si yo me fuera con la idea de que esta integral está bien evaluada en los límites de integración, me puedo dar cuenta que si yo trato de evaluar esta función en x igual a 2, ¿qué es lo que va a pasar? Pues en x igual a 2 voy a tener una indeterminación. No voy a poder evaluar la función, por lo tanto en x igual a 2 la función tiene un problema. Tiene un problema de discontinuidad, es decir, tenemos una asíntota en x igual a 2. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Fíjense que cuando yo me acerque al 2 de este lado, al 2 por la izquierda, este numerito va a ser negativo. ¿De acuerdo? 1.9 menos 2 es menos 0.1, 1.99 menos 2 es 0.01. Entonces, la gráfica que yo voy a encontrar va a ser algo por el estilo. Va a empezar aquí en menos 1 y se va a ir al menos infinito de este lado. Y cosa contraria que voy a encontrar es cuando me acerque al 2 por la derecha. Me voy a ir acercando al 2 con números mayores, este número va a ser positivo. Por lo tanto, la curva que yo voy a obtener es algo por el estilo. Va a empezar acá, desde el más infinito, va a ir bajando y va a llegar al 5. Es decir, lo que yo voy a tratar de calcular como área bajo la curva es esto. Es esta región. Pero noten ahora que el problema viene que yo tengo una discontinuidad, no en los límites de integración en los 5, sino en x igual a 2. Entonces, para ello tengo que utilizar la definición 5. Me dice que si existe un número c que está entre a, b, entonces yo voy a poder separar la integral en dos, en dos integrales. Es decir, la integral desde 1 hasta 5 de dx ¿sobre qué? Sobre x menos 2 va a ser igual a la integral desde 1 hasta 2, desde 1 hasta 2 de dx sobre x menos 2 más la integral desde 2 hasta 5 de dx sobre x menos 2. ¿De acuerdo? Y cada una de estas integrales son integrales impropias, entonces yo voy a llamarle esto en dos integrales, una integral 1 más una integral 2. Y voy a calcularlos de forma separada, puesto que, repito, esta es una integral impropia de acuerdo a la definición 4, el punto 2 de la definición 4, y esta otra es de acuerdo a la definición, eh, no, perdón, sí, al punto 1 de la definición 4, ¿no? Entonces voy a separarlo y cada una de estas integrales se va a calcular de forma separada. Entonces la integral 2, perdón, la integral 1 va a ser la integral desde 1 hasta 2 de diferencial de x sobre x menos 2. Noten que esto se va a intercambiar por el límite cuando t tiende a 2
por la izquierda de la integral de 1 hasta t de diferencial de x sobre x menos 2. ¿Y cuál es y cuál es la integral de diferencial de x sobre x menos 2? Ya hemos visto en muchas ocasiones, esto va a ser igual a el límite cuando t tiende a 2 del logaritmo natural de x menos 2 evaluado desde 1 hasta t. ¿De acuerdo? Entonces, esto va a ser igual a al límite cuando t tiende a 2, perdón, por la izquierda, de cuando evaluemos en t, voy a tener el logaritmo natural de t menos 2 menos logaritmo natural de 1 menos 2. ¿De acuerdo? Primero voy a evaluar en t, lo que voy a obtener es lo siguiente. Es esto. Fíjense que esta integral, logaritmo natural de 1 menos 2, pues es un número positivo debido a que tiene el valor absoluto. Y ya sabemos que el logaritmo natural de 1 es igual a 0. Eso ya lo conocemos. Y fíjense que acá lo que yo tengo es que cuando t tiende a 2, esta resta de t menos 2 se va a ir a 0. ¿Y cuánto vale el logaritmo natural en 0? Pues vale menos infinito. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el resultado de la integral acá va a ser igual a menos infinito, que significa que I1 es divergente. ¿De acuerdo? I1 es divergente. ¿Y qué me sugiere? Pues que yo ya no necesito calcular la integral 2, porque no me importa qué valor tenga, sea convergente o divergente. Al final del día, una parte diverge. Por lo tanto, con eso yo ya puedo concluir que toda la integral es divergente. Por lo tanto, la integral desde 1 hasta 5 de diferencial de x sobre x menos 2 diverge. ¿De acuerdo? Es toda la integral, aunque una parte de esta integral se consideró. En general, toda la integral va a ser divergente. ¿De acuerdo? ¿Y cómo lo hicimos? Calculando la integral, separándola en dos, porque tenemos un problema en x igual a 2 y tenemos utilizando esta definición. ¿De acuerdo? Entonces, así es como vamos a tratar las funciones que tienen una cierta discontinuidad, ya sea, repito, en los extremos de los límites de integración o contenido dentro de los límites de integración. Hay que tener cuidado. Fíjense que si nosotros hubiéramos calculado la integral simplemente tomando esto sin considerar el punto en x igual a 2, pues tendríamos una integral finita, porque evaluaríamos directamente el logaritmo natural en 5. 5 menos 2 es igual al logaritmo natural de 3 menos logaritmo natural de 1, que es 0. Es decir, obtendríamos, entre comillas, un valor erróneo del logaritmo natural de 3. ¿De acuerdo? ¿Por qué íbamos a obtener ese resultado? Porque no íbamos a considerar este punto. ¿De acuerdo? Entonces, hay que tener mucho cuidado a partir de ahora, una vez que tengamos este tipo de funciones, tenemos que observar, tenemos que determinar qué tipo de funciones tiene o no tiene problemas de integración. Otro ejemplo que vamos a considerar es la integral de 0 a pi medios de la función secante de x por diferencial de x. ¿De acuerdo? Esta función que nosotros tenemos, nuevamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? De entrada, a simple vista, sin inspeccionar, nosotros no podemos deducir o no podemos decir cuál es el comportamiento de esta función dentro de los límites de integración, pero
Por eso es importante calcular, o más bien hacer un bosquejo de cuál sería el comportamiento de esta función en los límites de integración. Entonces, el primero es en x igual a 0. ¿Y cuánto vale la secante de 0? Pues necesitamos recordar que secante de x es igual a 1 sobre coseno de x. Y todos sabemos que el coseno de 0 es igual a 1, por lo tanto, secante de 0 va a valer 1. Entonces, es este punto en 1, cuando x valga 0, secante vale 1. ¿Cuál es el otro límite de integración? Cuando x vale pi medios. Noten que nuevamente sabemos, lo hemos dicho, lo hemos definido en varias ocasiones, que el coseno de pi medios es igual a 0. Entonces aquí lo que tenemos es 1 sobre 0, es decir, la secante en pi medios está indeterminado, es decir, tenemos una asíntota en x igual a pi medios. Entonces, el área bajo la curva o la integral que estamos tratando de encontrar hace algo por el estilo. Empieza en 1, en x igual a 0, y se va de este lado. Este es el área que vamos a tratar de obtener al resolver la integral. Es decir, en este punto la función se va al infinito. Por lo tanto, nos tenemos que acercar con cuidado hacia pi medios. ¿Por dónde? Pues para valores de pi medios menores que pi medios. Es decir, nos tendríamos que acercar a un límite por la izquierda. Es decir, reescribiremos la integral de 0 a pi medios, la integral de 0 a pi medios de la secante de x diferencial de x como el límite cuando t tiende a pi medios por la izquierda de la integral de 0 hasta t de la secante de x por diferencial de x. Aquí está. Entonces tenemos que intercambiar esta cuestión, ¿no? La integral de 0 a pi medios de la secante de x diferencial de x igual al límite cuando t tiende a pi medios por la izquierda de la integral de 0 hasta t de la secante de x. ¿Y cuánto vale la integral de la secante de x? Acuérdense que esta es una integral que nosotros le llamamos directa. ¿Por qué? Porque vienen las tablas de integración, cuyo resultado es igual al logaritmo de la secante más tangente. Entonces, esto va a ser igual al límite cuando t tiende a pi medios por la izquierda de el logaritmo natural de secante de x más tangente de x evaluado desde 0 hasta t. Es decir, esto va a ser igual al límite nuevamente cuando t tiende a pi medios de la primera parte que se va a evaluar el logaritmo natural de t, perdón, es el logaritmo natural de la secante en t más tangente de t menos el logaritmo natural de la secante en 0, ya dijimos, la secante de 0 es igual a 0, perdón, es igual a 1, y tangente de 0 es igual a 0, ¿de acuerdo? Entonces esto es 1 más 0, y sabemos que el logaritmo natural de 1 es igual a 0. Logaritmo 1 más 0 es igual a 1, logaritmo natural de 1, esto va a ser 0. El logaritmo natural de 1 va a ser 0. Ahora, el problema viene acá, pero noten que no hay ningún problema porque ya hicimos la inspección. ¿Cuánto vale la secante cuando t tiende a pi medios? La secante cuando t tiende a pi medios va a ser igual a
al infinito. Lo mismo va a pasar con la tangente, porque acuérdense que la tangente es la razón entre la función seno y coseno. Y coseno en pi medios vale cero. Por lo tanto, ambos términos, secante y tangente, que vemos acá, van a infinito cuando nos acercamos a pi medios. Y sabemos que el logaritmo de un número muy grande es un número muy grande. Por lo tanto, podemos concluir que este límite es igual a infinito. Es decir, la integral no existe. Por lo tanto, concluimos que la integral de 0 a pi medios de la función secante de x por diferencial de x es divergente. ¿De acuerdo? Con eso, por esta razón, secante se va a infinito, tangente también se va a infinito, y la integral esta que vemos en pantalla es una integral que es divergente. Entonces, nuevamente les explico, esta es la definición de integrales impropias del tipo 2 que vemos aquí en pantalla y nos sirve para poder determinar si una integral impropia converge o diverge, como tomando los límites laterales, límite por la izquierda o límite por la derecha, según sea el caso, o partir la función en dos secciones cuando tengamos un problema de definición de la función contenida dentro de los límites de integración, ¿de acuerdo? Como en el segundo ejemplo que vimos en esta ocasión. ¿De acuerdo? Pues nada, dejo aquí la clase. Cualquier cosa mañana platicamos y seguiremos con el siguiente tema, que es aplicaciones de la integral. Saludos, nos vemos.